por haberme invitado a este ciclo de conferencias y sobre todo por haber tenido el detalle se queda corta la palabra, bueno, la idea y llevarla a la práctica de traer la exposición de los dibujos y pinturas que había recogido Elsbeth Kasser, allí en el campo de Gurs cuando estuvo de enfermera, y para acercar esta realidad histórica tan cercana a nosotros, no solo desde el punto de vista geográfico, sino desde el punto de vista humano e histórico, traerla aquí, porque era una realidad bastante desconocida. Se puede decir que en el campo de la memoria histórica, de esto que llamamos en España, os ha venido a llamar la memoria histórica del 2000 para esta parte, el tema del exilio es, por así decirlo, el patito feo o el pariente pobre, el que menos ha sido trabajado, con todas las dimensiones que tuvo el exilio generado por la Guerra Civil Española. Y dentro de este exilio, pues es importante recordar, pues eso, la situación de, como veremos en esta conferencia, creo yo, la situación vivida por los miles y miles de refugiados y refugiadas que pasan a Francia en los llamados campos, que fue el comienzo de una realidad concentracionaria que va a perdurar durante los años hasta mediados de los 40 e incluso si nos apuramos, diríamos, y contemplamos la realidad también de la Rusia stalinista también los años 50, 60 y bueno, y si vemos ahora a nuestro entorno más cercano, también a la situación que viven los refugiados, pues una triste realidad, la de refugiados, exiliados, reclusión en campos, en centros de internamiento y tal, que se extiende hasta nuestros días. Por eso me parece muy interesante, bueno, el ciclo de charlas que habéis organizado y esta dinámica. Y bueno, y agradeceros el que me dejéis tomar parte de ella, porque es un tema que, bueno, en el que llevo trabajando pues unos 15 años y me apasiona y me motiva. Y bueno, y dicho esto ya nos metemos en la charla, que yo le puse como título el que tenéis delante, que es Gurs 1939-1945, la libertad alambrada. Y precisamente con esos años 39-45 quiero situar, por una parte, la historia del campo y las coordenadas y las circunstancias y el contexto en la que se da esta realidad. Año 1939, abril de 1939, era el fin de la Guerra Civil Española. Pocos meses más tarde empezaba la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1939 en concreto, guerra que, como sabemos, terminaría en 1945. Y durante todo este tiempo, precisamente, es la época en la que está el campo de Gurs, y hay otros campos, como el campo de Gurs, que en Francia y por toda Europa reflejan esta realidad concentracionaria, que va a ser una realidad, bueno, que va a empezar en el caso de los republicanos españoles, en una especie de solidaridad o de acogida, aunque ya veremos qué especial acogida fue, y va a terminar en una deriva hacia una realidad concentracionaria y en algunos casos de exterminio de esa población que habita en estos campos en este periodo del 39 al 45. Hoy en día esto cada vez es más conocido, sobre todo este segundo aspecto de la realidad más represiva, lo que fueron los campos de exterminio, los campos de la muerte de Mauthausen, Auschwitz, Dachau, etcétera, etcétera. Pero había, paradójicamente, claro, por la gravedad que tienen estos casos, pero no es el tema de la conferencia de hoy, pero era una realidad menos conocida, salvo para los que nos dedicamos a estos temas de la historia y tal, para precisamente, pues por ejemplo, la ciudadanía española, ver la vinculación que tienen con el origen de esta realidad concentracionaria vinculada a esto, al fin de la Guerra Civil 1939. Y con esto ya empezamos y nos metemos en materia. El 1 de abril de 1939 todo el mundo conoce par cœur, que dicen los franceses, de memoria, aquel famoso parte firmado por Francisco Franco, en el que en teoría ponía fin, bueno, en teoría, en la práctica, desde el punto de vista militar, decía que la guerra había terminado.
y utilizaba estos términos de cautivo y desarmado el Ejército Rojo, cautividad y desarme. Pues bien, estos términos de cautividad y de desarme para el Ejército Rojo no solo se daban o se estaban dando o se habían dado en el Estado español, con la toma ya de Madrid, de Alicante, de los últimos reductos que tenía la República, sino que esta cautividad y este desarme se estaba dando o se había dado ya desde febrero de 1939 en suelo francés, porque habían hecho realidad el desarme de los miles de milicianos que habían podido pasar a suelo francés, al Estado francés, a través de Cataluña, a través de Girona en concreto, a partir de finales de enero del 39. Era una realidad que era desarmar a estos milicianos en los pasos de frontera, en un contexto de ya fin de el régimen republicano, en un contexto en el que el Estado español generaba el exilio mayor que en toda la historia, en la historia contemporánea, ha dado este Estado. Este Estado ha generado diferentes exilios en diferentes momentos históricos, pero el fin de la guerra supuso un exilio calculado en torno a 500.000 de personas de toda edad y condición, que materializaron tristemente aquel artículo de la Constitución republicana que decía que España se constituye como un Estado de trabajadores de todas las clases. Trabajadores de todas las clases, trabajadores, personas de toda edad y condición, es decir, no solo los intelectuales, porque tenemos tendencia, o se ha tenido tendencia siempre a subrayar, y eso es algo real, que España se vació de su inteligencia, que la mayor parte de la intelectualidad salió al exilio, pero no solo estos intelectuales o no solo los milicianos que estaban perdiendo ya la guerra, sino que miles de mujeres, de niños, de ancianos, gente de toda edad y condición sale al exilio y pasa o intenta pasar a Francia. Y tenemos la prensa francesa que está diciendo eso en esos días de enero, febrero de 1939. La oleada de Cataluña, le flot catalan, en France ne cesse de s'accroître. No termina de crecer. 140.000 soldados van a ser internados. Y como digo, no solo son soldados o exmilicianos, si son miles de mujeres, de niños, de gente de toda condición. Que al principio hay que subrayar, no se les deja entrar en Francia, no se les deja pasar. La frontera está cerrada, pero al final, en los últimos días de enero, por razones de humanidad, el gobierno francés decide que puedan pasar mujeres y niños y a partir del 5 de febrero deja que pasen también esos milicianos que huyen del ejército franquista. Pero se establece una dualidad de comportamiento del gobierno francés hacia estos refugiados. Y lo tenemos reflejado, por ejemplo, en la prensa gráfica francesa de aquellos momentos, que se vuelca haciendo reportajes, lo mismo que los reportajes que hacen también fotógrafos y prensa británica, etcétera, etcétera, para cubrir esta derrota de la República, esta retirada, y vemos, por ejemplo, cómo hay un semanario, L'Illustration, que a doble página diferencia dos cortejos. El cortejo del cual hay que apiadarse, pitoyable, lastimoso, donde se ve a una parte de la familia Gracia que se está exiliando, que está entrando en Pras de Molló, y en la otra página el cortejo indeseable. El cortejo indeseable. Y este adjetivo indeseable es un término que ya desde 1938 está apareciendo en la legislación y en los decretos que dan los gobiernos franceses, en particular el gobierno de Daladier, donde con esta categoría de indeseable, es una categoría amplia, pero que es a las personas a las cuales se puede detener, retener y sin que haya ningún juicio, etcétera, etcétera, se les puede, diríamos, recluir. Pues bien, aquí vemos cómo se califica en esta página que acompaña a la del otro cortejo a los soldados milicianos que están entrando en Francia como indeseables.
y se establece esta dualidad de comportamiento. A unas personas, a los niños, a los ancianos, a las mujeres, se les va a dejar entrar en Francia, aunque a lo que más se les invita es a que vuelvan a España. Ese es el primer objetivo de las autoridades francesas, el de la repatriación. Y a los hombres, a los milicianos, exmilicianos, se les va a llevar a unas playas que van a convertirse en lo que llamaríamos o podemos llamar playas concentración, donde se va a concentrar a esta gente y que va a ser el germen de los campos de concentración. Y quiero decir aquí una cosa que es muy, creo, significativa e interesante al mismo tiempo. El término de campos de concentración es el que entonces utilizan con toda normalidad en la prensa, los refugiados, incluso no, y sobre todo en las comunicaciones que hacen los prefectos, el Ministerio del Interior francés y tal, es el término que utilizan. Aquí tenemos, por ejemplo, un periódico de finales de enero del 39 que se editaba, creo que en Perpiñán, l'Indépendant, y dice, cuando es el comienzo de este gran exilio, 13.000 refugiados, habla, han sido censados en 2 días en los Pirineos Orientales, dice, se contempla, on envisage, la creación d'un camp de concentración. Se contempla o se plantea la creación de un campo de concentración. Ese va a ser el destino para los miles y miles de exmilicianos a los que se les deja entrar en Francia. Y estos, como decíamos antes, verificando, y estamos hablando de febrero, 2 meses antes aún de que haya terminado la Guerra Civil Española, verificando ya ese desarme de esta gente que es cacheada en la frontera, que es fouillée, es registrada, es desarmada y es conducida a esas playas. Y aquí tenemos una foto que es muy conocida, que es de Capa, el gran fotógrafo de la Guerra Civil Española, que cubre la retirada y cubre el final de Cataluña y cubre y hace toda una serie de fotografías en estos primeros campos de Barcarès y Argelès. Y aquí vemos cómo con un gendarme por delante y seguramente con un gendarme por detrás, pues ahí va una columna de hombres sonriendo, ¿vale? Van tranquilos, van contentos porque han salido de la España franquista, no saben a dónde se les lleva, pero han pasado a un país amigo, a un país como es la República Francesa del gobierno Daladier. Y van de forma disciplinada, vamos a decir, sin ningún conflicto, etcétera, etcétera, y de forma confiada. Lo que no se van a dar cuenta, o se van a dar cuenta poco después, es que, bueno, la situación a la que se van a ver sometidos. Primero, en unas playas donde sobre todo están vigilados por toda la panoplia de cuerpos policiales y militares franceses, por lo tanto no están en situación de libertad. Hay que decir, porque sobre esto también se suele polemizar a menudo o se suele plantear, claro, Francia no pensaba nunca que le iba a ocurrir esta avalancha de 500.000 exiliados, exiliadas, y no se iba a encontrar con 220.000, 230.000 exmilicianos en cuestión de pocos días allí en la zona del Rosellón. Podemos decir que, visto lo que hemos encontrado en diferentes archivos departamentales, Francia sabía que esto tarde o temprano le iba a ocurrir. De hecho, desde 1938, desde mayo de 1938, están haciendo estudios de creación de campos por diferentes departamentos, no del volumen y de la cantidad y de la capacidad que van a tener los campos que surjan en el 39, pero sí saben que tarde o temprano, si la República es derrotada, iban a tener un flujo y una venida y una llegada de miles de refugiados a los cuales había que acoger. Esto en concreto es, por ejemplo, el plano que en 1938 se prepara para lo que luego va a ser en el 39 Le Camp o el campo de Saint-Cyprien. Y ya vemos ahí, los cuadraditos son estos, los barracones que se preveían para ahí en la orilla del Mediterráneo desde el año 1938. Claro, esto ocurre. Esto se materializa en febrero de 1939 y es precisamente en estas playas, en la de Argelès, en la de Saint-Cyprien y en la de Barcarès, donde van a tener que recoger a esos 220.000, 230.000 milicianos a los que se les dice o vuelven a España con Franco
o si se quedan era el eslogan este que se popularizó, o con Franco o con Negrín. Si van a España, van con Franco, si se quedan aquí, es con Negrín, van a tener que estar ustedes en estos lugares de reclusión. No tienen libertad para moverse por Francia. Y antes, insisto en esto, esta fotografía es muy elocuente, antes de que se construyan barracones, antes de que se instalen cocinas, antes de que se instalen letrinas, etcétera, servicios sanitarios, lo primero que se sitúa es una alambrada que delimita a esta gente, que los cerca, que les elimina la libertad de movimiento. Solo tienen libertad de movimiento si es para volver a España o, en el caso de que tengan papeles, etcétera, que certifique un trabajo, etcétera, etcétera, lo cual es imposible en estos primeros días para otros lugares de Francia o para otro país de exilio, lo cual al principio es imposible. Y tenemos esto, el primer elemento que la administración francesa construye, pone, es estas alambradas y sobre todo, como he dicho, esa vigilancia a esta gente que queda en las playas. A las mujeres y a los niños se les deja entrar al interior y se les invita sobre todo a que vuelvan a España. Y ahí tenemos estas imágenes de ya una delimitación entre los hombres que quedan recluidos y la gente que queda en el exterior de los campos. Y ellos improvisan en esas playas esta serie de refugios con los materiales que pueden, con los materiales que han pasado de lonas, de telas, de trozos de chapa de los camiones, etcétera, etcétera, con bambús, cañas, con lo que pueden, excavando en la propia arena de las playas, improvisan los primeros refugios. Y este es el panorama de Argelès y el panorama de Saint-Cyprien y el panorama de Le Barcarès en los primeros días de febrero del 39. Hasta que la propia administración francesa se da cuenta que a esta gente hay que albergarla de alguna forma y empieza a construir en Le Barcarès, ahí vemos sobre la arena, los primeros barracones que va a ser el esquema que se siga de barracón tipo, un barracón que utilizaban los militares franceses desde la Primera Guerra Mundial para albergar a sus soldados, pero que en este caso va a ser el barracón estándar o cuasi estándar prácticamente para todos los campos, con armadura de madera, con techo de madera, madera alquitranada, etcétera, 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 que se construye rápidamente, ¿vale? Primero en Le Barcarès y que luego va a dar lugar a que se construya por los diferentes campos. Vuelvo a insistir, siempre rodeados de alambradas y siempre vigilados por toda la panoplia de cuerpos policiales y militares franceses. No están en una situación de libertad, por lo tanto. Y en estos campos empieza ya, en estos playas campo o playas de concentración o playas de agrupamiento, como queramos llamar, ¿vale? Ellos mismas empiezan a reagruparse y empiezan, vamos a decir, a unos niveles de organizar entre ellos su funcionamiento, su solidaridad, etcétera, etcétera. Aquí tenemos, por ejemplo, la playa de Argelès. Hay un agrupamiento de los refugiados de origen vasco que dentro del campo organizan una especie de pequeño subcampo que le van a llamar Guernica Berri. Ahí van a crear, por ejemplo, una coral, ahí los tenemos cantando, la coral de Eusko Ametsa, que es una cosa anecdótica, simpática, etcétera, etcétera. En el peor de las adversidades, cantar, ejercer la cultura, etcétera, etcétera, pero que sobre todo significa que hay una voluntad de eso, de ayudarse, de colaborar, de estar en conjunto y tal. Y esto va a coincidir, este es, por ejemplo, bueno, el cuño que luego le será requisado, y por eso yo, bueno, me acuerdo que lo encontré en el archivo de Pau, la fotografía, bueno, el texto donde venía cuño que ha sido requisado a la delegación vasca del campo, Camp de Basque Eusko Zelaiaz Guernica Berri. Para lo que voy, esta anécdota significa que hay una organización entre ellos que va a coincidir. Estamos hablando ya de febrero del 39, finales de febrero del 39, con una voluntad por parte de las autoridades francesas de descongestionar esas tres playas que han sido el embudo al que han confluido los miles y miles de refugiados milicianos. Se calcula, y no son cifras exageradas, sino que son cifras contrastadas y admitidas tanto por la derecha como por la izquierda francesa, que unos 220.000 refugiados estaban en estos primeros campos de Argelès, Saint-Cyprien y Le Barcarès. Coincide también en la época en que Francia está ya
negociando con el gobierno franquista, con el gobierno de Burgos, su reconocimiento, como va a ser así. Entonces, en este contexto en el que además el Departamento de los Pirineos Orientales está diciendo no queremos a estos refugiados y no queremos a estos refugiados en el gran número que nos han caído, y aquí tenemos la prensa como dice, los Pirineos Orientales reclaman la repartición de los refugiados sobre toda Francia. Es lo que nos ocurre actualmente en Europa. Cuando Grecia o Turquía dicen no queremos a tantos refugiados, hay que repartirlos por toda Europa. Pues a escala francesa, a escala de departamentos, se plantea esta cuestión. Y entonces es lo que esto llevará a que esos primeros campos, esas primeras playas de concentración de Barcarès, Saint-Cyprien y Argelès den un salto cuantitativo y cualitativo en el sentido de que se van a desdoblar, van a transcrecer a nuevos campos que son creados ex novo, son creados de la nada para albergar a estos miles y miles de refugiados. Y surgen los campos de Agde, de Bran, de Gurs, de Cefont, Rieucros. Le Vernet es un caso aparte en el sentido de que era un campo militar que se va a utilizar para campo. No surge ex novo, no surge de la nada. Los demás son campos que se crean de la nada para albergar a estos refugiados. Y aquí tenemos estas cifras que son conocidas. Claro, al principio en Argelès, Barcarès, Saint-Cyprien tenemos unas cifras grandísimas, de 102.000 en Argelès, de 70.000 en Barcarès, 102.000 en Saint-Cyprien, que van a ir bajando, van a ir descendiendo en la medida en que se redistribuyan en los campos de nueva creación. Y ahí tenemos subrayado el campo de Gurs, con 18.500, pero lo mismo que Gurs, por el volumen de gente que van a albergar y por la época en que se construyen, es el campo de Bran, el campo de Agde, con unos poquitos más, el campo de Cefont y en menor medida, porque Le Vernet ya digo que estaba ya estaba ya construido como establecimiento militar y posteriormente surgirá el campo de Rivesaltes. Pero es la política de creación de nuevos campos. Y vamos ya a Gurs. ¿Por qué Gurs? Que en francés hay que decir Gurs, pero hasta para ellos creo que es difícil de pronunciar. A lo que voy. Gurs es el fruto de la confluencia de este doble impulso. El de los vascos que están concentrados ya y reagrupados y que quieren ir a aproximarse al País Vasco francés, para lo cual tienen el apoyo del gobierno vasco en el exilio, que ha mandado una comisión de gente a Perpiñán y que está haciendo listados y que está diciendo ir todos a un campo y desde allí os apoyaremos con ropas, con medicinas, con alimentos, etcétera, etcétera. Y por otra parte, esta voluntad de las autoridades francesas de desdoblar, de crear nuevos campos. Pero claro, quieren ir al País Vasco francés, pero se encuentran, y esto es algo que está ocurriendo por diferentes departamentos franceses, donde hay sectores políticos de la derecha, de la extrema derecha, que están en contra de estos refugiados y en contra de que se sitúen estos campos en las poblaciones que sean tal. Y aquí tenemos, por ejemplo, como en la prensa de Bayona, aparece los Bajos Pirineos, el departamento de los Bajos Pirineos, y las Landas, el departamento de las Landas, rechazan los campos de concentración. Ya vemos cómo la prensa utiliza ese término con total normalidad y entonces, campos de concentración. Y dan diferentes razones. Pues en el caso de las Landas, la excusa es de que, como es una zona de muchos pinos, pues estos refugiados que son siempre sospechosos de maleantes, etcétera, etcétera, pueden causar incendios, etcétera, etcétera. Otras veces son razones de tipo sanitario, es decir, todo el mundo quiere quitarse esto de encima. Y luego hay un componente político fundamental. Aquí tenemos, por ejemplo, a un personaje que es un diputado desde 1918 en el Parlamento francés, Jean Ibarnegaray, vasco-francés, de Saint-Jean-de-Pied-de-Port, de Yaxis, etcétera, que es diputado entonces en las Cortes de 1939 y que luego va a ser ministro competente en 1940. Este ha hecho durante toda la guerra del 36-39 apología y ha ensalzado y ha hecho una política, tanto en mitines como en artículos, en favor de Franco, Jean Ibarnegaray. Ibarnegaray interpela en el Parlamento, por ejemplo, a las autoridades francesas y su política es
estos o que se vayan a España o que se vayan fuera de aquí, no los queremos cerca de nosotros. Y esto es lo que lleva este Sibarnegaray, ahí lo tienen ustedes con la chapela, con la boina vasca, había sido jugador de pelota vasca, el presidente de la Federación de Pelota Vasca, etcétera, etcétera, pero era ya digo, un elemento profranquista total, y luego fascista y miembro del gobierno, como digo, del gobierno de Petén. Esto hace que el campo no se pueda instalar, por ejemplo, en el País Vasco francés y que caiga a Gurs, y es muy evidente esta fotocopia o esta fotografía, no sé si la ven bien, cómo está toda redactada, será escrita a máquina, y los únicos aspectos que están escritos a última hora y estaban en hueco es el nombre del departamento, Bajos Pirineos, y al final la población donde les ha caído, por así decirlo, el marrón, el muerto o el paquete de un campo de concentración. En este caso es la población de Gurs, una población muy pequeñita que no puede oponerse, que tiene tierras comunales, las cuales van a ser requisadas por el gobierno y por el ejército, y ahí se va a instalar. Y en un tiempo récord, en 42 días, desde que se decide la instalación de este campo, que ha sido rechazado por diferentes poblaciones como Navagens, como Augé-les-Bains, etcétera, que estaban cercanas a Olorón y con distintas razones decían no, aquí no, en el tiempo récord, después de decidir que se instale en Gurs, ese pequeño rectángulo que aparece a unos 15 kilómetros de Olorón de Santa-Marie, entre Olorón, Santa-Marie y Navarrens, se va a construir el campo. Era una zona, la de Olorón, donde ya había bastantes refugiados por la proximidad a Jaca y a Aragón. Habían pasado desde el año 36, habían ido pasando, y por la proximidad también al Roncal, es decir, al Valle de Roncal de Navarra, etcétera, habían ido pasando y había diferentes refugios, tanto del Estado como privados particulares, y el número de refugiados era importante en esta zona de Olorón. Pues bien, en estas cercanías de Olorón se va a instalar el campo. Y allí van a llevar a 18.000 personas en las primeras remesas que van a ir desde abril hasta mayo de 1939, que es el primer gran colectivo que genera y que puebla este campo de nueva creación. Se les lleva en tren desde Perpiñán hasta Olorón, vía Po. En Olorón descienden y en camiones, curiosamente camiones provenientes del ejército republicano, se hace la navette que dicen en Francia, el circuito entre la estación del tren de Olorón y el campo de Gurs. Ya ven, en cada camión pues pueden ir 20, 25 personas, que ya ven ahí también, ahí no van con soldados, y van, vamos a decir, saludando, contentos a la población, etcétera, etcétera, a ese campo de nueva creación. Ese campo que se había diseñado por las autoridades francesas con este esquema. Campo de refugiados españoles en Gurs. 13 islotes, en cada islote unos 25 o 30 barracones, divididos todos ellos por un camino, por una carretera central, y aislados unos de otros por una alambrada, al mismo tiempo que el exterior del campo es rodeado por otra alambrada. Y como ven ahí en ese esquema también, segunda compañía, cuarta compañía, primera compañía, tercera compañía, es decir, unos 400 soldados y policías están custodiando a estos 18.000 refugiados, a los cuales se les va a llevar, como digo, desde abril, desde los primeros días de abril hasta mayo de 1939, hasta completar los 18.000 primeros recluidos. Se construye en un tiempo récord, como decimos. Aquí viene el informe después de la construcción: 428 barracas que se descomponen como sigue: 372 barracas para milicianos, 13 para cocinas, 45 barracas para las tropas, etcétera, etcétera. Siguiendo el esquema, como decíamos antes, del campo de Le Barcarès. Barracones de 24 metros de longitud por 6 de anchura, para albergar cada uno de ellos a 60 personas, construidos íntegramente en madera, con una especie de techumbre de una madera o de un cartón alquitranado, ¿vale?,
que vale para el verano, pero no vale para el invierno. No pasa. Construido sobre una superficie de barro, prácticamente. Es decir, ahí no había ningún árbol, etcétera. Es una zona que en cuanto llueve se convierte en un barrizal y por eso van a pasar de la arena de las playas al barrio de las tierras del Bearne. Se construye rápidamente. Aquí tienen los barracones, ¿vale? Todo madera, ¿vale? Aquí tenemos la progresión de la construcción del campo rápidamente, sacado desde el depósito de agua, del gran depósito de agua que había en uno de los extremos, las estructuras, ahí ya está cubierto, la carretera central. Vean la proximidad que hay entre todos los barracones, y digo unos 25 o 30 por cada islote. En todos ellos había un barracón dedicado a la cocina y luego había una sección de madera también, una construcción de madera para lo que eran las letrinas. Era la estándar. Aquí está prácticamente ya terminado y aquí tenemos ya el campo totalmente terminado y una postal, una tarjeta postal. Subrayo lo de tarjeta postal porque es, bueno, tenemos, gracias a esas tarjetas postales que hizo un fotógrafo de la zona, pues tenemos el testimonio gráfico de cómo quedó terminado el campo de Gurs. Pero me ayuda para decir otra cosa. Aquí hay un negocio. Hay un negocio porque hay 18.000 personas que tienen que escribir cartas o tarjetas postales y se les puede vender y hace toda una serie de postales. Pero quiero decir, esto que es anecdótico respecto a la tarjeta postal, llevémoslo a otros planos. Con este campo han hecho negocio ¿quiénes? No lo han construido los refugiados, lo han construido trabajadores que han reclutado entre los parados o los trabajadores de la zona. La industria maderera de la zona, las diferentes industrias madereras son las que han suministrado esto. Y luego, una vez la madera, y luego, una vez que está el campo en marcha, por ejemplo, todo el tema de la panadería, y son 18.000 personas, son panaderías de Navagens, de Auger, de Oloron, quienes suministran el pan. Hay una especie de pequeño negocio. Lo mismo ocurrirá cuando a partir de los años 40 se desmilitarice el ejército francés y, por ejemplo, la surveillance, la vigilancia, esté en manos de gente contratada, lo que ahora llamaríamos compañías de seguridad, que son empleados que tal. Es todo un aspecto que no hay que olvidar, en el sentido de que esto supone también una especie de pequeño negocio para determinados sectores como los que van a construir el campo y los que van a luego suministrar pues pan, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, aquí tenemos de esa serie de postales que hizo el fotógrafo de Po, ¿vale? Bien, y aquí tenemos a la gente tras las alambradas y cuando se abre ya el campo, bueno, y se oficializa como tal, este es el nombre que va a recoger este campo. Y esto es muy interesante y es más que un debate nominal, o tras el debate nominal, podemos decir, es la caracterización de estos campos. El nombre oficial del campo de Gurs es Camp d'accueil, campo de acogida. Y hemos visto como antes, desde el principio, a estos campos, tanto los que están dentro como las propias autoridades francesas, como la prensa, los denomina campos de concentración. Y luego hay toda una panoplia de nombres, campo de refugiados, campo de hébergement, campo de circonstances, etcétera, etcétera. A veces también aparece el campo de concentración como término, pero el nombre oficial del campo de Gurs es de campo de acogida. Claro, definirlo como campo de acogida es algo ligeramente o bastante sarcástico respecto a la realidad que fue. Pero claro, la terminología que hemos utilizado o que se utiliza históricamente y las connotaciones que el campo de concentración como tal ha acogido o ha tenido por la deriva que estos campos van a tener y sobre todo cuando los campos se conviertan en campos de exterminio en determinadas zonas, pues parece que al campo de Gurs no se le puede llamar con el nombre de campo de concentración. Pero digo, si Gurs no responde al parámetro de campo de concentración _exterminio, tampoco responde al parámetro de lo que entendemos por un campo de acogida, cuando tiene unas características bastante represivas
negadoras de derechos, como son los de libre circulación, dentro del propio campo, tiene unas condiciones de vida de penuria, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahí es por donde va el debate. Porque no lo olvidemos, ya digo, Gurs también se rodea de alambradas y la alambrada es más que un símbolo, es delimitar a la gente el sitio por donde no puede pasar, ni en el interior del campo, ni del interior del campo hacia el exterior. De Gurs solo pueden salir para volver a España, los repatriados, para eso son todo facilidades, o para volver, perdón, o para salir hacia otro exilio, por ejemplo, México o lo que sea, lo cual solo consigue una minoría, o cuando pueden ser empleados por la industria o la agricultura francesa, cosa que en los primeros meses no ocurre. Luego sí, luego será más fácil emplearse en la industria y en la agricultura francesa, porque en el contexto de la movilización de los jóvenes franceses en el marco de la Segunda Guerra Mundial es necesaria mano de obra y entonces se pueden salir a trabajar. Si no, tienen que estar ahí, en el campo, ¿vale? Y por eso la alambrada es un elemento no solo real, sino, ya vemos, en este caso, icónico, repetido, en el sentido de que no están en una situación de libertad. Bien, a este campo, hemos dicho, acuden 4 colectivos al campo originario de Gurs. Y lo tenemos aquí detallado en el informe que hacen las autoridades francesas una vez que se ha puesto en marcha. El gran colectivo fundacional es el de 6.000 vascos que empiezan a llegar. En realidad habían empezado a llegar desde finales de marzo, pero aquí viene la cifra de 5 de abril de 1939, 980 vascos en el islote A. Los islotes A, B, C y D, los primeros son colmatados por los vascos. ¿Vale? Luego, el segundo colectivo sería el de 1396 Aviater. El siguiente colectivo en importancia, aunque vengan, es el de los brigadistas internacionales, lo que aquí viene internacionales, y luego el último cuarto colectivo es el de españoles, es decir, españoles que no eran vascos, aunque también entre estos españoles también había vascos, etcétera, etcétera. Pero bien, los españoles no vascos, es decir, de otras zonas, de Aragón, de Andalucía, de Castilla, Galicia, etcétera, 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 era el cuarto colectivo. El cuarto colectivo, que es el Gurs originario, que, como digo, tiene para mayo del 39, al mes y medio de su fundación, la plena ocupación. Si habláramos en términos como hablan hoteleros o turísticos y tal, la plena ocupación se ha conseguido para mediados de mayo de 1939. Y se instalan en estos islotes, cada uno con un barracón. Este creo que es el islote C, ¿vale? Con 25 barracones, cerrados unos respecto a otros, como digo, y con unas 60 personas en el interior de cada barracón. Pueden salir del barracón, claro está, pero no pueden salir del islote, ¿vale? Salvo para cuestiones especiales. Por ejemplo, si los domingos había misa, pues podían ir a acudir a la misa y entonces, paradójicamente, gente que ni creía en Dios ni nada, etcétera, etcétera, pues aprovechaba para salir del islote con la excusa de la misa, juntarse con otros. Etcétera. Ahí está. Bien. La actividad cotidiana de estos es sobrevivir. Y las autoridades francesas dan pues los útiles, han instalado las cocinas y dan sobre todo las viandas, las vituallas y tal, para que ellos cocinen y ellos hacen, bueno, la cocina esta comunitaria, etcétera, etcétera, sobrevivir, sus tareas del aseo, etcétera, etcétera, en estos lavabos con una circulación de agua pues 1 o 2 horas al día, etcétera, etcétera, en estos lavabos colectivos de madera, ¿vale? Es muy importante todo el trabajo cultural, político, de debate, de formación, que se instala en todos los campos. De esto hay muestra prácticamente en todos los campos del trabajo cultural. Hay que darse cuenta que es gente fundamentalmente militante, políticamente, formados o con ganas de formarse, no solo en el plano político, sino también en el plano intelectual, y en todos los campos, y en concreto en el de Gurs, se organiza toda una serie de escuelas, de clases, de francés, de matemáticas, de geografía. El tema de las lenguas es muy interesante porque en Gurs, por ejemplo, se calcula que habría unas 50 lenguas por el gran número de participantes de las brigadas internacionales, que es un colectivo muy importante, etcétera, etcétera. Y bueno,
es una especie de, vamos a decir, de universidad popular la que se instala. En casi todos los campos se organizan lo que se llamaban las barracas de la cultura. En cuanto un barracón quedaba libre por gente que había salido, se instalaba allí para hacer exposiciones, para hacer trabajos manuales, etcétera, etcétera. Es una cosa interesantísima que contradice precisamente la fama que se les había puesto a estos hombres de ser la morralla, el hampa, el detritus de la sociedad. Es gente todo lo contrario, que quiere formarse, que quiere debatir, que quiere discutir, que a pesar del pesimismo, a pesar de la situación en la que se encuentran, con una guerra perdida, muchos heridos, debilitados, sin un futuro claro, etcétera, etcétera, ahí están, ya veis, discutiendo, dando clases de matemáticas, de lo que fuera, aprovechando la pared del barracón, montando unos pequeños pupitres, como veis, unas mesas, etcétera, etcétera. Elaboran periódicos murales, este que tenemos ahí es en italiano. Hay una prensa muy rica en todos los campos. Desgraciadamente del campo de Gurs no hemos podido recuperar, pero en otros campos, como en Argelès, en Barcarès, se han recuperado bastantes de los boletines, de las publicaciones que hacían en policopiadas, etcétera, etcétera. Organizan orquestas de diferentes culturas o nacionalidades. Esta creo que era la orquesta austriaca o húngara, pero sabemos que existió una orquesta vasca, con instrumentos, en este caso tienen buenos instrumentos, pero a veces son instrumentos hechos con madera, con cartón, etcétera, etcétera. Juegos más intelectuales como el ajedrez, tenemos este tipo de imágenes con ajedrezes que se han fabricado ellos, juegos como la petanca, deportes, etcétera, etcétera. Esto, claro, esto nos lleva a decir, esto no es un campo de concentración, como entendemos los campos duros de exterminio, etcétera, etcétera, pero es un campo donde no hay libertad y donde la libertad está restringida, pero donde estos hombres, en la medida que pueden, ellos desarrollan todo este tipo de actividades. Es muy sintomático, por ejemplo, cuando llegue el 14 de julio de 1939, que es el 150 aniversario de la Revolución Francesa, en diferentes campos, por lo menos en Le Vernet, en Cefón y en Gurs, por ejemplo, y en algún otro más, hacen toda unas jornadas, exposiciones, trabajos artísticos, etcétera, etcétera, esculturas hechas con barro, etcétera, y toda una gran jornada el 14 de julio de 1939, porque estos hombres se identifican con los ideales de lo que suponía la Revolución Francesa. Y aquel día, por ejemplo, el 14 de julio, hacen todo lo que diríamos una parada de tipo paramilitar, con desfiles, con interpretaciones de folclore de las diferentes nacionalidades y culturas, con canciones, con discursos. Por ejemplo, en el caso de Gurs, es el refugiado donostiarra Julián Antonio Ramírez, quien hablará en nombre de los refugiados españoles y hará un discurso haciendo suyos los ideales de la Revolución Francesa, y en nombre de los internacionales era un brigadista brasileño, Gai da Silva, quien hará este discurso. Y terminará esa jornada cantando, según el informe que hizo el comandante del campo d'Auvergne, 17.000 hombres cantaban a una voz la marsellesa. Pero ahí vemos ese mismo día desfilando bajo o detrás de esas alambradas. Significa que estos hombres no son libres, sino que están en esta situación de negación de la libertad. Y están en el hastío cotidiano de estar día tras día, noche tras noche, en un barracón, 60 personas, en un islote, del que no pueden salir si es para volver a España, como decíamos, si no pueden tener un billete para México, para Chile, posteriormente, etcétera, etcétera, tienen que estar allí, o al albur o al socaire de que la economía francesa demande mano de obra y que puedan salir a trabajar. Si no, tienen que estar allí. Y tenemos estas fotografías que se hacen muchas veces en grupos, etcétera, etcétera, para atestiguar que ahí están, etcétera, pero donde no hay ni la sonrisa ni la alegría de un sitio que sería eso, un verdadero campo de acogida. Hay más bien estas imágenes eso, de tristeza, de penuria, de hastío, etcétera, etcétera, de aburrimiento, de no saber lo que va a ser de ellos, etcétera. Y hay denuncias, sobre todo desde el exterior, assez du bagne pour les volontaires d'Espagne. Basta de cárcel, bagne es algo peor que la cárcel, digamos, para los voluntarios de novelas de Gurs. Y bueno, al final, bueno, no, a partir del verano del 39, Gurs va a ir descendiendo poco a poco, porque hay gente que sale a fábricas. Aquí tenemos de la gente que marcha a Tarbes para trabajar en el Arsenal,
gente que sale en convoys, en este caso 250 trabajadores agrícolas hacia Assé-le-Rideau, otros que optan por la repatriación hacia España, salvoconducto, todo facilidades, ¿vale? Otros que podrán, una minoría también, en este caso de los brigadistas internacionales, salir hacia determinados países, como Bélgica, ¿vale? Habrá otros que no, que por razones obvias, por razones políticas, pues por ejemplo, los de origen austriaco, italiano, no pueden volver a una Italia como la Italia fascista o a una Austria que ya está tomada por los nazis, pero los que pueden, caso de Bélgica y tal, van a salir, tal. O otros, también una minoría, van a poder participar en las expediciones de los barcos que a partir de mayo-junio del 39 salgan hacia México, fundamentalmente, y agosto-septiembre del 39 el caso de Chile, bien, México, etcétera, etcétera. Todo esto hace algunos trabajadores a fábricas que van desde Hendaya hasta Toulouse, si tomáramos a Gurs como centro, esa circunferencia que va, ¿vale? Las fábricas donde necesitan gente y, bueno, se les hacen exámenes en el propio campo y eso va a ir vaciando el campo progresivamente. La mayor parte, en esta fotocopia o en esta fotografía no se ve muy bien, pero la mayor parte, no obstante, se van a repatriar hacia España. En estos datos, por ejemplo, que son, me parece, del 30 de junio de 1939, hace un balance de salidas y sobre los 1.519 que han salido en el campo provenientes del campo vasco, pero yo pienso que es representativo para el conjunto del campo, dice, a España vuelven 747. Agricultores a diversos lugares de Francia, 215. Leñadores a las landas, 9. A la fábrica de Esguatín de Toulouse, 41. A la fábrica de aviación de Agüidí, 33. A la fábrica de Abidos, 12. Es, por lo tanto, la repatriación lo que escoge la mayor parte de la gente. Bien. Eso hace que el campo se vaya vaciando, pero muy poco a poco. Y, de hecho, hasta 1940, hasta muy avanzado 1940, el campo está bien poblado de gente. De hecho, también en mayo de 1940 hay un repunte de nuevo de gente que es detenida y es llevada al campo de Gurs, unos 800.000 personas, en mayo de 1940. Daros cuenta que ya ha empezado la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial había empezado en septiembre del 39, pero lo que respecta a Francia es en mayo de 1940 cuando termina lo que se ha llamado la Drôle de Guerre y cuando empieza la ofensiva nazi hacia Francia, una ofensiva muy rápida, empezada a mediados al 8 de mayo y para, bueno, mediados de el 22 de junio se ha firmado el armisticio y el 24-25 de junio el ejército alemán está ya en la propia Hendaya. Con ellos colaboran, como es conocido, el régimen de Pétain, de Vichy, y ahí tenemos precisamente el único que está con chapela, con boina, es este viejo conocido nuestro que es Gianni Vernegaray, ministro de este hombre de Pétain, que ha contribuido y ha colaborado y ha incitado a la detención de 800.000 refugiados en mayo de 1940, cuando dice él, antes que los quería expulsar a España, dice no, internaremos en Gurs a todos los separatistas. Hacen una gran redada, etcétera, etcétera, y digo, a partir de entonces empieza otra etapa para el campo de Gurs, porque si bien se ha vaciado, salvo esta excepción de mayo de 1940 prácticamente de refugiados provenientes de la Guerra Civil Española, empieza, como si fuera unos vasos comunicantes, a llenarse de refugiados, de personas que son detenidas a lo largo y ancho de toda Francia, de lo que ellos consideran, digo, incluso a nivel legislativo desde 1938, en esa categoría tan amplia como son los indeseables. ¿Quiénes son esos indeseables? Los judíos, los comunistas, toda persona sospechosa de ser contraria al régimen será de Vichy, de las derechas, y a partir de 1940, desde que se firme el armisticio, del nuevo status quo dominado por los alemanes. Bien. Y ahí tenemos
es la época en que, bueno, en octubre de 1940, la famosa entrevista de Franco con Hitler en Hendaya, las entrevistas o la entrevista de Montpellier entre Franco y Pétain, y en esa tesitura, en esa coyuntura ya marcada por la guerra mundial, de una Francia dominada por el ejército alemán y una Francia colaboracionista con el ejército alemán, Gurs pasa a la segunda gran etapa de este campo con unas características que lo van a diferenciar para mal y para peor respecto a la primera etapa. Primero, ya no solo son refugiados españoles, sino ya es gente de toda edad y condición, hombres, mujeres, ancianos, niños, gente que había buscado su refugio en Francia huyendo, por ejemplo, de la Alemania nazi, que son detenidos y son deportados, hay que hablar de deportación, desde el norte de Francia, desde París, etcétera, etcétera, a los campos del sur. Esos campos que se habían planteado como una cuestión provisional para los españoles se convierten en algo ya estructural, definitivo y permanente para ser lugares de detención y reclusión, no solo de los republicanos españoles, de los refugiados españoles, sino de toda esta gente que ya pasa a ser detenida y perseguida por el nuevo status quo francés, nazi francés. Y tenemos, como digo, mujeres, niños. Estas fotos son ya donde aparecen mujeres en el campo de Gurs. Pero desaparece la foto, desaparece el testimonio gráfico y desaparecen los testimonios que teníamos de la época anterior. Y nos pasamos precisamente, y de ahí es, por tanto, quiero subrayar la importancia de la exposición que habéis tenido o tenéis actualmente en Zaragoza. Porque esos testimonian con la misma fuerza, o con gran fuerza, diríamos, lo que testimoniaban hasta entonces las fotografías. A partir de ahora vais a ver todo dibujos. Pero que es, ya veis, fotografía donde está esta mujer ahí avanzando entre el barro, entre barracones y barracones, es prácticamente la misma que este dibujo de la colección de Albert Casper que tenéis allí en Zaragoza. Gurs 1940, veis en este dibujo, los políticos, etcétera, etcétera. Volvemos a la misma situación de penuria, de hambre, de frío, de malas condiciones, pero agravado porque, claro, hemos dicho, Gurs y los campos anteriores se había planteado como algo, una cuestión provisional para unos pocos meses hasta que estos españoles no volvieran o hasta que esos españoles no volvieran a España o se fueran a otros países. Pero es que Gurs ahora se convierte en algo permanente y tiene que sobrepasar los inviernos del año 40, del año 41, del año 42, del año 43, etcétera, etcétera. Y empieza a haber una mortandad terrible, de la que hablaremos luego al final de esta exposición. Y ahí tenemos los dibujos donde vienen estas escenas de penuria. Se tiene frío en torno a la caldera, se tiene hambre o tenemos hambre, la distribución de la comida, de la marmita, etcétera, etcétera, la distribución de esa barra de pan, todos ahí mirando para qué hay de mi trozo de esto. Esa situación de tristeza de esas señoras, de estas mujeres, que solo una mira, en teoría, a la dibujante o al dibujante con cara de pena, con ese horizonte alambrado, esas mujeres ahí sentadas, sin futuro, ¿vale? Esto de 1941, de Turner, me imagino que estará ahí en la exposición, porque esto es de los dibujos que recogió Albert Casper. Este de Lubodek, la gente ahí enfermiza, ancianos, etcétera, etcétera. Esta también de Turner, me imagino que estará en la exposición. Yo no la he podido ver, pero son dibujos todos de los que recuperó Albert Casper, ¿vale? Y vuelvo a decir, el elemento del alambre como horizonte, como muga, como límite de una libertad para toda esta gente. Winter 1940, invierno de 1940. Y otra vez, un elemento que lo hemos visto en fotografías de otros campos, por ejemplo, del campo de Bran, hechas por Centelles, donde vamos a decir, la especie de turismo intercentros o intercampos que se vivió en el año 39
se vuelve a dar, pero ahora en unas condiciones peores y más drásticas, porque el principal turismo que se hace, turismo entre comillas, va a ser del campo de Gurs hacia otros campos, hacia los campos de exterminio. Y por eso es ahora, por lo que decimos, esto es a 1940. Pero digo, esto es válido, lo veremos en las siguientes diapositivas para lo que voy a explicar. He hablado de los inviernos del 40, 41, 42. Hay una mortalidad terrible en el campo de Gurs. Sobre el total de muertos que tenemos en el cementerio, 1180, prácticamente 1000 son del año 40, 41, 42. Significa que en 5 años daba, haciendo la media, 200 muertos al año. Es decir, había 4 muertos a la semana, casi un muerto diario. Es eso, es unas condiciones. Poco para comer, frío, enfermedades, psicológicamente gente hundida, sin futuro, etcétera, etcétera, lleva una mortalidad terrorífica para gente mayor, porque había mucha gente mayor, pero también para niños, para recién nacidos, etcétera, etcétera, como ocurrirá en el campo. Y a esto hay que añadir, ahí voy, a partir del año 42, Gurs queda insertado dentro de la cadena de campos de la muerte, en el sentido de que de Gurs saldrán desde el año 42, desde agosto en concreto del 42, el 6 y 8 de agosto, y luego en septiembre del 42 y luego en marzo del 43, convoys en los que sabemos con total precisión que 3.907 personas salen, hombres y mujeres, salen en convoys organizados por la administración. Hay que decir, a este nivel hay que subrayar que el campo de Gurs siempre dependió de la administración francesa, siempre, pero que colabora con esta política de deportación para llevarlos al exterminio en esta época del año 42-43. Entra, por lo tanto, como decía, en esa cadena de campos que llevan a la muerte vía Gurs, Olorón, en camiones. En Olorón montan en trenes, se les lleva hasta Drancy, en las cercanías de París, y de Drancy se van a llevar a Auschwitz, donde se termina con ellos. Es, por lo tanto, un eslabón más de aquello que se denominó la solución final puesta en marcha desde enero-febrero del 42 en la conferencia de Wannsee, en las cercanías de Berlín, por los nazis. Y ahí tenemos el hombre este con su baluchón, con su petate, reflejado en este trabajo de linóleo, algo en elemento, pero reflejado también en estas acuarelas, que también me imagino que estarán, yo no he podido ver la exposición, habrá alguna de ellas en la exposición, que reflejan esto. La tristura aquí no es las fotos que tenemos del año 39 cuando salían de unos campos para otros de forma sonriente y de forma, pensando, por ejemplo, cuando iban de Argelès hacia Gurs, iban hasta contentos, o cuando entraban en Argelès, como decíamos, la foto de capa, sonriendo y tal, porque no sabían lo que les esperaba y tal. Eran los comienzos, ¿o no? Aquí ya ves la cara que tienen estas personas reflejadas en esta acuarela, cada una modestamente con su maleta, con su pequeño petate, que se les ponía también buscando otro eufemismo, otra fórmula falsificadora de la realidad, de la trágica realidad, convoys a destinación inconnue. Yo me acuerdo cuando preparaba el libro, tuve la ocasión de entrevistar a Arlette Dachary. Arlette Dachary era una empleada del campo de Gurs, de la institución que se llamaba en Francia, y se sigue llamando, creo que existe aún, bueno, Pont et Chaussée. Y ella, precisamente, uno de los papeles que tenía, o una de las cuestiones que hacía era el tema de transportes. Y yo le preguntaba, ¿ustedes no sabían a dónde iban? Y decían, no, nosotros poníamos, así registraban, convoi a destinación inconnue, convoy con destinación desconocida. Pero esos convoys, digo, empiezan en agosto del 42 y de forma sistemática se hacen en lo que respecta al campo de Gurs hasta marzo del 43.
Y cuando esas miles de personas salen, por ejemplo, los de agosto del 42, qué casualidad que ninguno manda una carta, una postal a sus parientes o a sus amigos que estaban aún en el campo. Se pierde todo rastro de ellos. Se podían preguntar qué pasaba con ellos, a dónde iban esos convoys. Nadie sabía. ¿Cómo que no sabían? ¿Por qué enviaban, aquí tenemos en esta acuarela también, del año 42, a estos gendarmes, a los negros, la gendarmerie noire, es decir, los gendarmes nacionales frente a los gendarmes departamentales que iban de azul? Cuando había un convoy, se plantaban en el campo, rodeaban el campo y contribuían y colaboraban para que la gente montara en esos camiones para llevárselos a la estación de Olorón, de donde iban a ser deportados. Porque en el primer convoy que se organiza el 5 o 6 de agosto, pues la gente, bueno, aún no sabe, pero luego ya tiene inquietud y empieza a haber ya protestas, etcétera, etcétera. Pero ahí mandan siempre a la gendarmerie noire. Y la gente, cuando ve a la gendarmerie noire que llega allí, ¿vale? Sabe que va a haber un convoy. No se sabe a dónde. Pero los que salieron nunca volvieron a dar señales de vida. Y eso dura desde agosto del 42 hasta marzo del 43. Y no se descubre en teoría hasta finales del 45, perdón, hasta terminada la Segunda Guerra Mundial, cuando se descubre el tema de Auschwitz y demás, y entonces se le da solución a esa, en teoría, incógnita de a dónde iban estos de los destinos inconnus. Ignorancia, complicidad, colaboración por parte de la policía francesa, por parte de la SNCF, de las compañías de trenes, etcétera, etcétera, desde luego colaboración. Por parte del personal que estaba en estos campos administrando, ignorancia, colaboración, complicidad, ahí está. Pero la realidad es eso. Gurs, como vuelvo a decir, desde el año 42 es un eslabón más de los campos que conducen a los campos de exterminio. Y esto, claro, no hay reportaje gráfico, fotográfico o filmográfico. Igual sí, igual los alemanes o quien sea, o la misma policía francesa o quien sea, filmó, pero no hemos encontrado o no han aparecido hasta ahora. Lo que sí tenemos, gracias a esto, estos dibujos, estas plumillas, estas acuarelas que en el campo se hicieron y que recuperaron y que dan este testimonio. Ya veis, la fuerza que tiene los ojos, por ejemplo, de esta persona que está en primer plano, de esta tristeza, de esta tristura, de esta inquietud, ¿vale? Este creo que estará en el campo, porque, perdón, en la exposición, porque este estaba en la colección de Esber, ¿vale? La vida o la muerte sigue en el campo, como decíamos, a partir del año 43, 44, 45. En el 44 prácticamente está ya con muy poca gente, pero a partir del año 44 vuelve a tener una nueva incorporación. Paradójicamente, en noviembre del 44 se vuelve a internar pues, a casi 1000 refugiados españoles que habían participado en la llamada invasión ofensiva tanto por el Valle de Arán como por los valles vasco-pirenaicos de Roncal, de Baztán, de Irati, que habían intentado entrar a la España franquista, habían tenido que volver hacia atrás y a estos se les interna en el campo de Gurs. Y también, a partir del otoño del 44, inquilinos del campo de Gurs son, curiosamente, los soldados alemanes que ya en el marco de fin de la Segunda Guerra Mundial, por lo menos en Francia, etcétera, han sido hechos presos allí en el departamento, en la zona de Tardets, de Olorón, Po, etcétera, 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 y que son ingresados en el campo de Gurs. Y esa paradoja, no sabemos si sarcástica, ridícula o lo que sea, de que los últimos inquilinos del campo de Gurs en el año 45, en distintos barracones, en distintos islotes, son antifascistas españoles, le maquis, los guerrilleros, y soldados alemanes y colaboradores del ejército alemán. Esto lleva, claro está, a una protesta por parte de los españoles y al final, diciembre de 1945, se decide cerrar el campo. A estos soldados alemanes se les llevará al campo de Beirís, cerca de Bayona, y a los españoles se les dejará, claro está, en libertad. Pero, ya digo,
La guerra había terminado el 8 de mayo y aún hasta diciembre del 45 ahí estuvieron allá. Y Gurs, este campo construido cerca del Pirineo, de este Pirineo tan bonito, donde ahora la gente va allí muy cerca a esquiar, a la Piedra San Martín, o más lejos a Guret, o por Astún, por Candanchú, etcétera, etcétera, tan cerca, tan nosotros, este lugar tan bonito, con Olorón, con el Agave de tal, Po, etcétera, etcétera. Gurs, como campo, desaparece y lo único que queda es precisamente el cementerio. Lo único que quedó. ¿Por qué? Un cementerio del que he dicho, que alberga o albergaba a 1.180 personas muertas allí. Hay que decir que en todos los campos que se crearon en Francia, originarios después de la retirada, en todos hubo que construir o poner en marcha un cementerio. En Le Vernet, en Ceffonds, en Gurs, ¿vale? El de Gurs, de todos estos, es el más grande en el número de gente allí enterrada. Como he dicho, 1.180, cerca de 1.200 personas. Unos 100 y algo pertenecen, diríamos, o corresponden a la época primera de los refugiados españoles y 1.000 pertenecen a partir del año 40, aunque también hay españoles muertos en el año 42, etcétera, etcétera, pero es más bien del colectivo de deportados judíos de Alemania, etcétera, etcétera. 1.180 personas. Es lo único que quedó. Este cementerio, ahí tienen ustedes la foto en el año 46. Un cementerio que luego fue tomado para llevar su aquí no las atenden, ¿cómo se diría? Su mantenimiento por las comunidades judías, israelitas, perdón, de Alemania, etcétera, etcétera, y por eso tenemos este cementerio tan chucun, tan elegante, etcétera, etcétera. Pero el campo desapareció y lo único que quedó fue el camino central. Se desmontaron todas las barracas de madera y se plantaron árboles. Y aquí sí podemos decir que el bosque o los árboles esconden esa realidad. Una realidad de la que está bien claro, tal como había sido, no podían vanagloriarse, enorgullecerse o reivindicarse los ciudadanos franceses, la gente de bien francesa, por el papel que había tenido, porque a pesar de su nombre de acogida, se había convertido en un centro de reclusión y en un centro luego, como he dicho antes, de colaboración para la etapa más trágica del periodo de la Segunda Guerra Mundial vinculada a esto. Y por eso se plantó este arbolado que hizo desaparecer al campo de la memoria y de la historia hasta que en los años 80, por lo tanto casi 4 décadas más tarde, se empezó a recuperar historiográficamente y a partir de los años 90, en base a asociaciones como la Amicale de Camp de Gurs, posteriormente de Terre de Mémoire et de Lutte, se ha recuperado al nivel de, la memoria, de la historia y del conocimiento popular de esta realidad. Es muy sintomático esto. Allí a principios de los 2000, en los 90 creo que se pone en marcha un memorial, el que es la estructura de un barracón y unas vías de tren, etcétera, ¿vale? Pero lo que había era esto, en el camino central, una inscripción hecha en francés y en alemán, aprovechando un trozo de cemento de uno de los edificios, de los barracones, perdón, que serían seguramente alguna cocina que tenía suelo de cemento, donde decía, contaba un poquito la historia, ne détournez pas les yeux, réagissez. No volváis los ojos, reaccionad, ¿vale? Y había un panel también. Aquí se encontraba el campo de internamiento francés de Gurs, donde fueron internados, Y ya veis, aquí no utiliza su nombre oficial. El campo de acogida, porque hubiera sido, ya digo, una cosa hasta cínica. Y incluso este panel, en su origen, decía, aquí se encontraba el campo de concentración francés. Alguien cambió, ya digo, por la polémica esta de cómo categorizarlo. Pero vuelvo a insistir, ni es un campo de acogida, ni es un campo de exterminio,
Pero las características de este campo fueron de un campo represivo respecto a los derechos humanos más básicos. Porque si bien se les alimentó, si bien se les cobijó y si bien era una mejoría respecto a las playas, a la intemperie de las playas, fue una negación de los derechos básicos de todos los refugiados, tanto españoles como los que a posteriori luego vinieron en los años 40. Y el hilo de esta historia es un hilo barbelé, un hilo de alambre, que nos lleva hasta nuestros días. Porque, amigos y amigas, y los que habéis tenido la paciencia de escucharme y ver estas diapositivas, hoy en día, le fil barbelé, el hilo de alambre, es lo que en España se llamaba, creo, en las playas de Melilla y de Ceuta, las concertinas, es una realidad hoy en día, que nosotros europeos y europeas del siglo XXI ponemos a los refugiados que traspasan el Mediterráneo, que traspasan el mar Egeo, que llegan a nuestra Europa, a esta Europa en teoría progresista, democrática, humana, cristiana, etcétera, etcétera, y los metemos en centros de internamiento de extranjeros, que habría que hablar también, sin eufemismos, son centros de predeportación y centros de prerrepatriación rodeados de alambradas. Trágicamente, el hilo de la historia, desde el siglo pasado hasta nuestro siglo, es un fil barbelé, es un filo de alambre. A ver si podemos quitar esas púas de esas alambres y a ver si esa mariposa, a ver si esa persona puede volar